El asalto de los tres poderes de Brasil refleja una crisis, la de la democracia, lastrada en todo el mundo por las dificultades económicas, la caída de las expectativas sociales, la virtual extinción de los partidos políticos tradicionales, que eran una suerte de contenedores, digamos, y la irrupción de líderes autoritarios al frente de coaliciones o movimientos. De eso hablaremos hoy en Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV, de la crisis de Brasil, que remite a la crisis de Estados Unidos, en ambos casos con la negación de la derrota en las elecciones, tanto por parte de Jair Bolsonaro como de Donald Trump. Y tanto uno como el otro conservan mayorías de número de legisladores, lo cual lleva a minorías radicalizadas de sus propios partidos, coaliciones o movimientos, como las de los republicanos en la Cámara de Representantes, a imponer la agenda. Y esa agenda debe ser negociada con el gobierno de turno. En Brasil, Estados Unidos y otros países en crisis, como Perú, Bolivia, México, Colombia, Chile, entre otros, la crisis no representa aparentemente un riesgo para la institucionalidad, sino para la gobernabilidad. Y sobre eso vamos a hablar con Ignacio Lavaki, que es consejero académico de CADAL, profesor de Política Latinoamericana y Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina, la UCA, y de Gobernanza Regional Comparada en el Máster de Estudios Internacionales de la Universidad del SENA. Ignacio, ¿es crisis de institucionalidad o crisis de gobernabilidad? Me parece que tenemos un poco de las dos cosas dependiendo del país, ¿no? O sea, si uno piensa que, por ejemplo, en Perú, el expresidente Castillo intentó cerrar el Congreso, bueno, había una crisis de gobernabilidad, sigue habiendo una crisis de gobernabilidad, pero si un presidente trata de cerrar el Congreso, claramente la institucionalidad democrática está en juego. Cuando en países como México el presidente ataca al Poder Judicial o quiere modificar lo que fue el pilar de la transición democrática mexicana, el Instituto Nacional Electoral, yo diría que ahí la institucionalidad corre peligro, ¿no? Y uno piensa, no sé, en El Salvador, lo mismo, donde el presidente Bukele va por la reelección sin tenerlo permitido y va a conseguir que se le habiliten de manera que lo han conseguido otros líderes en la región a través de un fallo judicial. Creo que en esos casos la institucionalidad sí está en juego. Los problemas de gobernabilidad uno los puede ver en otros casos. Qué sé yo, en Ecuador, por ejemplo, uno podría pensar en un problema de gobernabilidad, ¿no? Pero creo que tenemos un poco de las dos cuestiones, ¿no? Gobiernos débiles, ¿sí? Que enfrentan problemas porque no tienen mayoría legislativa, porque la sociedad está insatisfecha con el funcionamiento de la democracia y hay, digamos, una acumulación de demandas insatisfechas. Y después tenemos problemas donde la institucionalidad democrática sí corre riesgos, ¿no? O sea que tenemos un poco de las dos cosas. Cuando hablamos de institucionalidad, hablamos más que todo de una suerte de maquillaje democrático, es decir, los tres poderes continúan funcionando, pero en algunos casos, digamos que son cautivos del Poder Ejecutivo. Tenemos una cosa que es que antes, digamos, antes de los años 80, la forma típica en la cual no tenía una quiebra del orden democrático era a través de un golpe de Estado o un autogolpe, ¿no? Y donde las Fuerzas Armadas tenían una participación activa. Eso se ha vuelto cada vez más una rara avis en América Latina. Y lo que tenemos son procesos de muerte lenta de la democracia, donde se va erosionando, ¿sí? Hasta que en algún momento termina por convertirse en lo que algunos autores llaman autoritarismo competitivo, es decir, un régimen que celebra elecciones, pero donde la alternancia es prácticamente imposible y donde hay un acoso y hostigamiento permanente del partido de gobierno hacia los opositores, donde no hay libertad de prensa. Y después ya tenemos casos de países que en algún momento fueron autoritarismos competitivos y hoy son autocracias consolidadas, ¿no? Digo, yo no sé cuánto queda de competitivo en Venezuela o en Nicaragua, ¿no? Por más que hagan elecciones. Entonces, tenemos un fenómeno diferente, que donde la democracia se va debilitando de manera muy gradual pero persistente, y eso lleva eventualmente a un cambio de régimen.
Poco a poco se ha ido rompiendo el principio de no intromisión en los asuntos internos de otros estados, y el caso más reciente, creo yo, es el de México con Perú. La defensa del presidente Castillo, reconociéndolo inclusive como presidente, aún después de haber sido puesto en prisión preventiva por intentar disolver el Parlamento o el Congreso al mejor estilo de Alberto Fujimori. A ver, yo creo que el problema acá es que se aplica el principio de no intervención de manera muy conveniente al interés del partido de gobierno, no importa el país que sea, ¿no? Entonces, y lo que se pierde o lo que se ha perdido en la región es la defensa de la democracia como algo bueno en sí mismo. Entonces, se defiende la democracia cuando es un gobierno aliado, o se dice que se defiende la democracia y se acusa de golpe de Estado, por ejemplo, un proceso de remoción por la vía del juicio político, y se le agrega el adjetivo de golpe legislativo, golpe blando, que es realmente, yo creo que es un estiramiento conceptual, ¿no? Es eso de decirle golpe blando, golpe legislativo, ¿no? Entonces, digo, López Obrador se calla la boca respecto de violaciones de derechos humanos en algunos países y levanta la voz cuando se trata de un gobierno que él percibe como aliado, ¿no? Y uno puede ver eso en otros países de la región, y me parece que ha sido un fenómeno, yo diría que creciente desde los tempranos 2000 en adelante, ¿no? Entonces, se hace un uso, digamos, políticamente ventajoso del principio de no intervención. Chile viene a ser una suerte de excepción a la regla, más allá de que Gabriel Boric, el nuevo presidente, tenga enormes problemas dentro de su propia coalición. Bueno, sí, yo creo que Chile es un caso donde, con sus mayores o menores problemas, la dirigencia política pudo salir del paso en octubre de 2019, donde hubo un proceso constituyente que la ciudadanía terminó por rechazar, y donde luego de ese rechazo han podido reencauzar el proceso de reforma constitucional, ¿no? Relanzándolo, y veremos qué pasa este año. Habrá elecciones para consejeros constituyentes, y a fin de año habrá un plebiscito de salida del texto que elaboren, y es algo que nuevamente lo reencauzó la dirigencia política, negociando entre la centroderecha más moderada, la centroizquierda moderada, que fue parte de la concertación y que una parte de ella está dentro del gobierno de Boric, y el presidente Boric también, ¿no? Entonces, en ese sentido yo diría que Boric puede ser muy impopular, puede tener un problema de haber sufrido un rápido desgaste de su figura, pero lo que ve uno es que dentro de todo las instituciones siguen funcionando, ¿no? Hablabas de Venezuela y, bueno, se nota en los últimos tiempos, las últimas semanas, te diría yo, una suerte de guante blanco de parte de Estados Unidos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Brasil. ¿Esto qué puede significar? Me parece que hay un entorno más amigable en la región para el régimen de Maduro a partir de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, de el Frente de Todos en Argentina, y definitivamente de Lula en Brasil, ¿no? O sea, el Partido de los Trabajadores, las credenciales democráticas a nivel doméstico son impecables, pero en su política exterior su compromiso con la defensa de la democracia ha sido un tanto más cuestionable, ¿no? Y en ese sentido yo diría que entre el arribo de Lula, de López Obrador y Fernández, y agregaría a Petro desde ya también, y el hecho de que Estados Unidos, por la guerra en Ucrania, necesita abaratar el precio del petróleo, digo, eso creo que le ha dado más sobrevida al régimen de Maduro. Agregaría también algo que siempre ha favorecido al chavismo, que es las constantes reyertas que hay dentro de una oposición muy fragmentada, ¿no? Bueno, oposición que de hecho ya ha eliminado la presidencia interina de Guaidó, ha nombrado nuevas autoridades, e inclusive esas nuevas autoridades que están en el exilio ahora, bueno, piden que sean extraditadas a Venezuela. Sí, yo diría que es uno de los grandes problemas que históricamente ha tenido la oposición venezolana, esa división
y esa tensión entre a veces ir por la vía de hecho, a veces aprovechar las pocas avenidas de participación que quedan, que deja el régimen, o que dejaba en el pasado el régimen de Maduro, ¿no? Así que diría que sí, ese es un factor que le suma estabilidad, a pesar del tremendo deterioro económico, de la diáspora que ha sufrido Venezuela, de los problemas que tiene de control territorial, diría, de los problemas de seguridad. Diría que hay un entorno internacional muy permisivo y la división opositora tampoco ayuda. Bajemos un poquito en el mapa, vayamos al Perú. ¿Cuál crees que puede ser el desenlace? Bueno, todo indica que va a haber elecciones anticipadas en Perú. El tema es que no sabemos cuándo. La verdad que el gobierno de Boluarte se ha manejado de una manera bastante torpe frente a las protestas que hubo desde la remoción de Pedro Castillo, y la cifra de muertos a causa de la represión policial es bastante elevada, ¿no? Entonces, y ahora tenemos que hay una marcha convocada por quienes protestan para dirigirse hacia Lima, ¿no? Evidentemente, si el gobierno de Boluarte mantiene esta tesitura, esta postura de responder con represión y denunciar una conspiración, bueno, va a haber un problema, ¿no? Porque, digo, uno ve las encuestas y tanto el Congreso, que fue el que removió a Castillo, como Boluarte, tienen niveles de rechazo muy altos. Entonces parece difícil que esos niveles de rechazo bajen, y que las manifestaciones cedan en la medida que no haya voluntad de diálogo. Del otro lado, obviamente, está la izquierda más radicalizada, la del monje negro, del gobierno, de lo que en algún momento fue el gobierno de Pedro Castillo, no estuvo todo el tiempo, pero que es Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, ¿no? Que obviamente apuesta a este escenario de caos, y también sectores más nacionalistas de derecha radicalizada, como el de Antauro Humala, ¿no? Que estuvo preso hasta el año pasado. Pero digo, solamente a palazos el gobierno no va a poder resolver esta crisis. Entonces, tiene que tratar de encauzarlo a través del diálogo. El Congreso debería... Evo Morales, al que le prohibieron el ingreso en el Perú? Es factible que haya algo de injerencia, pero eso es incomprobable. Digo, hay un hecho, ¿no? En lugares como Puno, que fue el epicentro de la protesta, Castillo había sido votado por el 90%, ¿no? En la segunda vuelta. O sea, obtenía niveles de apoyo elevadísimos. Por más que Castillo llegó al poder con un voto en primera vuelta de 19%, en el sur de Perú tenía mucho apoyo, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, puede haber algo de injerencia, y tal vez sí, es incomprobable, pero yo diría que el problema es preexistente, ¿no? No es algo que haya surgido solamente fogoneado por Evo Morales y el MAS de Bolivia. Bueno, siguiendo con Evo Morales no se lleva nada bien con el presidente de su país, con Luis Arce, dentro del movimiento al socialismo. También hay rispideces, digamos, e inclusive, bueno, fue detenido el gobernador de Santa Cruz, otro país en crisis. Sí, yo ahí diría, el problema es esto, ¿no? Que es que si un gobierno arresta a líderes opositores, de la manera de Diego Camacho, había tenido un rol muy decisivo en la caída de Evo Morales, y después, bueno, fue candidato presidencial, después fue candidato a gobernador de Santa Cruz y ganó. El arresto de un líder opositor que es gobernador de esa manera, y un poco le da sustento a la idea de que Bolivia se desliza hacia un autoritarismo competitivo, ¿no? Podría deslizarse hacia eso. En el medio está la interna entre el presidente Arce, que no era la elección de Evo Morales, ¿no? Para candidato presidencial del MAS, y Evo, ¿no? Y eso uno puede pensar una suerte de intento de tratar de mantener o de ganarse a las bases del MAS, ¿no? De parte de Arce, ¿no? Esta señal así que bastante dura, como es arrestar a uno de los principales líderes opositores. Ignacio, ¿Lula sale fortalecido de la sublevación o la insurrección en Brasil? Yo diría que sí, ¿no? Porque,
de alguna manera ha sido tal la brutalidad de ver esa manifestación violenta, ese asalto a los tres poderes del Estado, los edificios de los tres poderes del Estado, que partidos que estaban en la oposición no quieren en este momento quedar pegados al descrédito de Bolsonaro, ¿no? Y entonces, de momento en las encuestas, Bolsonaro ha perdido un poco de aire, y eso desde ya que lo favorece a Lula, también por el impacto que tiene con esto de que partidos del centro-derecha no quieren verse pegados a Bolsonaro y tal vez por unos meses le den un poco de tregua al gobierno de Lula, ¿no? Bolsonaro en algún momento va a volver a Brasil. ¿Cómo ves ese retorno? Bueno, hay que ver cuál es la popularidad que conserva, cómo son los primeros meses de Lula en el gobierno, ¿sí? Yo creo que tiene un contexto bastante difícil, ¿no? Si bien él ha logrado construir una coalición importante en el Congreso, impactando incluso con uno de los partidos de la derecha, ¿no? Con União Brasil, pero yo diría que es bastante desafiante en lo económico, y es desafiante no solamente por el entorno internacional, sino también porque no es como el Lula del 2002, que después de la elección obtuvo el beneficio de la duda de los mercados, ¿no? A través del nombramiento de Meireles en el Banco Central, y de una estrategia de ortodoxia económica que continuaba con la de su predecesor. Este es un Lula que le genera más dudas a la comunidad financiera, que no ha arrancado con el pie correcto en la relación con los mercados, y en un contexto que ya no está caracterizado por la suba de los commodities ni nada por el estilo, ¿no? Y en una sociedad más dividida, es un Lula que ganó muy trabajosamente la elección. Entonces yo diría que por ahora tiene un respiro, pero habrá que ver, digamos, si Bolsonaro se recupera ese bajón de popularidad que tuvo y cómo son estos primeros meses de Lula en el poder. Si tuvieras que tomarle el pulso a la región, ¿verías un continente dividido, tan polarizado como la mayoría de los países? Yo diría que la región está fragmentada, claramente. Digamos, por más que uno ve Sudamérica y piensa, bueno, hay una suerte de ola rosa, yo creo que no es así. Simplemente hubo procesos de alternancia que vienen desde 2018 a la fecha. El último oficialismo en retener elecciones fue en abril del año 2018, el Partido Colorado en Paraguay. De ahí todos los oficialismos, no importa si es Centroamérica o América del Sur o México, digo, en casos de países que tienen reglas democráticas, no excluyo a Venezuela y Nicaragua, la alternancia ha sido la regla, digo, y sin excepciones. Vamos a ver qué pasa este año, ¿no? Pero me parece que no hay liderazgo, ¿no? Mismo en la izquierda hay divisiones, ¿no? Boric, por ejemplo, repudia las violaciones a derechos humanos de Venezuela y Nicaragua, ¿no? Y de otros países también, pero digo, no es una izquierda que le hace un guiño a los que violan los derechos humanos, por más que sean de izquierda, ¿no? Entonces, Brasil está muy con sus propios, diría, cada país está con sus propios problemas, pero los que pueden aspirar al liderazgo, ¿quiénes son? Y los que tienen masa crítica, ¿no? Entonces uno piensa México o Brasil. Yo creo que el hecho de que la Argentina presida la CELAC y que tal vez la CELAC sea precedida después de la presidencia argentina por San Vicente y las Granadinas nos dice mucho, ¿no? O sea, acá no hay liderazgo. Hay que ver si Lula toma la posta del liderazgo. Digo, Brasil de alguna manera en los últimos 8 años resignó esa aspiración a liderazgo regional que históricamente ha tenido y que por distintas razones nunca ha podido, yo creo que, completar o consolidar. Pero Lula enfrenta también una agenda bastante complicada al interno, ¿no? Digo, creo que es un problema que no es solo de países latinoamericanos, también Biden enfrenta una agenda interna bastante complicada, nada más que Estados Unidos no se puede desentender del mundo, ¿no? Pero sí, claramente hay fragmentación y falta de liderazgo. Ignacio, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Ignacio Lavacchi ha estado hoy con nosotros aquí en Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí o alguien me mintió.